Bueno, esta segunda parte vamos a hablar sobre la división celular, que es un proceso muy pero muy importante para nuestras células. ¿Y por qué? Bueno, las células no se generan espontáneamente, sino que toda célula tiene su antecesora, su progenitora, su mamá, por así decirlo. Este proceso de división celular es bastante importante porque es como el parto que hace una célula y que a partir de esta división crea otra célula totalmente igual. Es importante decir de que en la célula eucarionte se llama división celular, pero que en las procariontes o las bacterias este proceso se llama fisión binaria, que más que para reproducirse es para sobrevivir, porque las bacterias son una célula mucho menos compleja, son muy simples, entonces ellas se mueren muy rápido. Pero ¿qué pasa? Que tienen la capacidad de reproducirse muy pero muy rápido, se dividen muy rápido. Incluso por eso mismo los desinfectantes dicen que matan el 99,9% de las bacterias, porque no alcanza a ser un 100%, ya que en ese 0,01% la bacteria alcanza a reproducirse y sigue existiendo. Pero eso no es importante para este video, ya que en este video, en esta parte de la clase, vamos a hablar principalmente sobre la división celular de la célula eucarionte. Bueno, la división celular es parte del ciclo celular. El ciclo celular es lo que hacen las células toda su vida. Siempre se están dividiendo e incluso en estos momentos en tu cuerpo hay muchas, pero muchas células dividiéndose. Pero es importante reconocer las etapas que están antes y después de la división celular, que son igual de importantes que esta, ¿ya? Entonces, el ciclo celular empieza cuando una célula está nuevita, ¿cierto? Esta célula se diferencia celularmente, o sea, decide qué tiene que ser, que es la fase G0, perdón. Después entra a la G1, donde aumenta su tamaño y aumenta el número de organelos dentro de ella. Luego se replica el ADN, que esta va a ser una etapa que vamos a ver detalladamente, para luego preparar el citoesqueleto, que sería la carretera de la célula, y la duplicación de los centriolos, que después vamos a entender por qué pasa esto antes de la fase M, que es la mitosis, o sea, la división celular. La replicación ocurre antes de la división celular. ¿Y por qué ocurre? Porque es necesario replicar el material genético, o sea, el material genético que teníamos, es necesario duplicarlo para que después, cuando se haga la división celular, haya suficiente material para las dos células. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente se separa la doble hélice y a cada hebra que se separa se le juntan dos hebras adyacentes. Por lo tanto, terminamos con dos dobles hélices, ¿sí? O sea, el material genético suficiente. Y bueno, esta es una parte súper importante porque imagínense, el material se replica mal. Si se replica mal, podría quedar la embarrada después, porque estos son los códigos que después tenemos que leer. Y imagínense si la célula tiene que leer códigos malos o que están mal hechos, esto puede crear mutaciones, y las mutaciones pueden desencadenar cosas mucho más feas que vamos a ver al final de este capítulo. Bueno, finalmente lo que nos convoca a esta clase es el ciclo celular, y este tiene distintas partes, pero en esta clase vamos a abordar solo 4. La primera es la profase. La profase es el inicio. Acá los centriolos se duplican y se dirigen hacia los polos. Los cromosomas se condensan.
¿Por qué se condensan? Porque el cromosoma estaba en forma de ADN, pero el ADN se empieza a empaquetar. Y la parte más pequeña que puede hacerse empaquetándose se llama cromosoma. Es como el paquete más chico que puede envolverse, en el que puede envolverse un regalo. Además se forma el uso mitótico y se empiezan a ver las cromátides. Estas dos patitas que tienen los cromosomas se empiezan a ver, a visualizarse. La segunda parte es la metafase, y en esta parte los cromosomas se colocan al centro de la célula. Al centro de la célula. La siguiente parte es la anafase, y es una de las partes más importantes porque los cromosomas ya se encuentran alineados en el centro y ocurre que se separan. Y se separan exactamente desde el medio porque al separarse existe la proporción adecuada para que las dos células que después se van a originar tengan la misma cantidad de material genético, porque ambas deben tener la misma cantidad. Imagínense si a una célula le falta un poco. Podría ser bastante complicado. La siguiente fase se llama la telofase, que es donde los cromosomas ya están en los polos de la célula y son cubiertos por la membrana nuclear, que había desaparecido anteriormente, ya no existía el núcleo. Pero ahora reaparece. Y eso. Existe un tipo de división especial que se llama la meiosis, que ocurre porque, bueno, generalmente nosotros tenemos cromosomas diploides. ¿Qué significa diploide? Que están las dos cromátidas del cromosoma. Pero para esta división especial, las células que se originan tienen los cromosomas así. Estos cromosomas se llaman haploides. ¿Y por qué sucede esto? Porque existen dos tipos de células, que son las células germinales, que son los espermatozoides y los ovocitos, que funcionan para la reproducción sexual y que finalmente en la división celular necesitan una parte del cromosoma, porque bueno, como vemos en la imagen, en la mitosis tiene cada célula resultante 46 cromosomas, ¿cierto? Bueno, en la meiosis no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque las dos células resultantes se vuelven a dividir. Y eso resulta en que se originan 4 células y cada célula tiene 23 cromosomas. ¿Ya? Entonces después tenemos espermatozoides y ovocitos, cada uno con 23 cromosomas. ¿Y qué pasa? Que estos después se juntan y forman finalmente lo que todos los humanos tenemos, que son 46 cromosomas. Y es por lo anterior que les contaba de que la familia de mi amiga tiene características de ambos padres, porque el ovocito de la mamá y el espermatozoide del papá se juntaron y formaron este nuevo cariotipo. Y es también muy importante tener el control sobre el ciclo celular, porque si este ciclo se pierde de control, podrían haber bastantes problemáticas. Si la célula no ha alcanzado el tamaño adecuado, si carece de nutrientes o si tiene lesiones en el ADN, o también existen factores externos que dañen a la célula, como por ejemplo que nos quememos o que nos lleguen los rayos UV del sol, estos pueden afectar a la célula y pueden afectar al control celular y pueden reaccionar de distintas formas. La cosa es que estas células van a estar malas, no van a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Que otra célula que está sana la detecta y le dice a esa célula que está mala, muérete. Literalmente eso. Eso se llama apoptosis, que es la muerte celular programada. Ya existen dos tipos de muerte celular.
La primera es la necrosis. La necrosis se produce por lesiones externas que tienen las células y no por internas. Es cuando nosotros nos golpeamos y nos ponemos como con moretones. Ya, esa es necrosis. Nuestras células están muriendo y es bastante doloroso. En cambio, la otra forma es la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada y que la verdad no duele nada. Es súper refinada esta forma de muerte porque se va desintegrando poco a poco la célula y no se rompe de repente como como pasa en la necrosis. Bueno, es importante hablar ahora del cáncer, que el cáncer es producto de lo que les hablaba en la diapositiva anterior. Finalmente, el cáncer es la proliferación celular descontrolada y se produce gracias a que estas células se dividen descontroladamente y forman unos bultos. Estos bultos les decimos los tumores y muchas veces los tumores están creados genéticamente, vienen en nuestros genes, pero el problema es cuando esos tumores no paran de dividirse, no paran de aumentar su masa, porque casi todos tenemos cáncer en nuestros cuerpos, pero estos tumores se les dice los tumores benignos, porque no aumentan su masa, son una masa única. E incluso pueden ser removibles si nosotros los veamos. Pero están por otra parte los cáncer malignos, que estos pueden aumentar su masa y pueden agrandarse mucho más e incluso pueden ir a otras partes del cuerpo. Y esto es como lo más trágico, que es lo que se llama la metástasis, que siempre termina en la muerte de la célula y la muerte del cuerpo en sí. Importante mencionar que todos los cánceres producen tumores, pero no todos los tumores son malignos, ¿sí? Es importante hacer la diferencia.